He titulado este mensaje La gracia de predicar la gracia. Y me gustaría que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 5. Vamos a enfocarnos en los versículos del 11 al 21. Segunda de Corintios 5, del 11 al 21. Dice así la palabra de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Amén. Amén. Permítanme darles un poquitito de contexto de la carta y de la situación para poder profundizar en lo que Pablo está diciendo. Corinto era una ciudad comercial ubicada en lo que hoy en día es Grecia, una ciudad muy importante. Pablo la visitó en su segundo viaje misionero, pasó 18 meses ministrando allí, eso lo tenemos en el relato de Hechos 18. Luego de un tiempo Pablo recibe noticias de la llegada de falsos apóstoles a la congregación. Para poder enseñar este falso evangelio, estas falsas enseñanzas, comenzaron atacando directamente a Pablo, empezaron atacando su carácter. Tenían que convencer a la gente, tenían que convencer a la congregación que dejaran de seguir a Pablo, por ende sus enseñanzas, y que lo siguieran a ellos y estas nuevas enseñanzas que traían. Luego recibió la noticia, tiempo después, de que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su rebelión. Él había escrito una carta y recibe noticias de que se habían arrepentido. Pero Pablo sabía que algunas actitudes rebeldes todavía ardían y podrían estallar nuevamente. Así que escribió lo que nosotros conocemos como 2 de Corintios. El propósito de la carta, que es una carta muy personal, donde podemos ver el corazón y la mente del apóstol Pablo, en esta carta él expresa su alivio y el gozo por el arrepentimiento de los corintios. Su principal preocupación es defender su apostolado, lo hace en los primeros 7 capítulos, confrontar las enseñanzas que estos falsos apóstoles habían diseminado. Y, como les decía, deja ver su corazón, su mente, en una carta muy personal, que es lo más cercano que tenemos a una autobiografía pastoral o ministerial.
El primer punto que quiero extraer de este texto es que predicar el Evangelio trae oposición. Predicar el Evangelio trae oposición, esto expresamente lo vemos en los versículos del 11 al 13. En el versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Pablo no dice, siento que, me parece. No, Pablo no dice, soñé, tuve un sueño, percibo que. Pablo dice, conocemos. Dice, yo conozco el temor del Señor, que es algo que lamentablemente se ha perdido en nuestros días, donde hay un énfasis desmedido en las emociones y en el sentir. La consecuencia obvia de eso es que nosotros dejamos de lado las Escrituras para seguir nuestros sentimientos. Pero nuestros sentimientos cambian y van de la mano con las circunstancias. Pero la palabra de Dios es inamovible. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios y tener convicción, como acá en este caso vemos por parte de Pablo. Pablo dice, conozco el temor del Señor. Y se está refiriendo a este respeto reverente, que es como un asombro por la majestad y el poderío, los atributos, el carácter de Dios. Es como que él se estuviera mirando a Dios, el Evangelio, y queda extasiado, queda emocionado. Es algo que le da respeto, que está frente a la máxima autoridad, está frente al Rey de Reyes. Es un respeto reverente, un asombro. Pablo quiere que los corintios sean persuadidos de su integridad y su fidelidad como apóstol de Cristo. Él no tiene dudas de que Dios ve su corazón y también de que Dios ve sus acciones, pero él quiere que los corintios también lo vean. No porque él se está autopromocionando, y eso lo vamos a ver más adelante, sino porque de eso depende las enseñanzas que él ha dado. Él quiere que ellos sigan sus enseñanzas, porque son las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas que vienen de nuestro Señor. Otra versión traduce el versículo 11, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. En versículo 12, si me acompañan en el texto, dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Pablo no tiene ninguna intención de autoproclamarse, como les mencionaba recién. No tiene ninguna intención de exaltarse a sí mismo. Pero sí quiere darle argumentos a los corintios, darle como herramientas, para que se defiendan de los falsos apóstoles y de sus falsas enseñanzas. Por eso es que vamos a ver, a lo largo de la carta podemos ver cómo él está defendiendo su apostolado, pero no es con la motivación de exaltarse, de mostrarse como la meta, sino al contrario, porque él quiere exaltar las enseñanzas de Cristo a quien él sigue y de quien es siervo por la voluntad de Dios. Los falsos apóstoles que se metieron en la congregación se enfocaban en un montón de aspectos externos de la vida y ministerio de Pablo. Esto lo sabemos por la defensa de Pablo, por muchos de los pasajes donde él está defendiendo su apostolado. Podemos entonces inferir que estos eran ataques de estos falsos apóstoles. Decían, por ejemplo, que Pablo era inseguro, que Pablo era un fanático religioso, que Pablo era mejor escritor que orador. De hecho, decían que Pablo no era un orador muy hábil, que Pablo no aceptaba dinero, que Pablo no era un verdadero apóstol, que Pablo no era un judío ortodoxo. Y hasta llegaron probablemente a atacar sus visiones, diciendo que no eran grandes visiones, no eran grandes
revelaciones del Señor. Primera de Samuel 16:7, cuando Samuel iba a ungir al futuro rey de Israel, que iba a ser David, sus hermanos comienzan a pasar y desde que llega el primero, él ve obviamente lo grande de su estatura, ve lo físico y piensa que ese es el escogido para ser rey. En 1 Samuel 16:7 tenemos la respuesta del Señor a Samuel. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y si me permiten hacer una pequeña implicancia del pasaje, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que miramos también. Hay muchas personas que siguen a líderes, pastores, predicadores, por su apariencia física, por lo moderno, por lo buena onda, por el uso de la tecnología, y no por el corazón, por un corazón que siga a Cristo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no escuchar ese tipo de críticas que son totalmente innecesarias e inservibles, que critican cosas externas y cosas superficiales, desde lo físico, lo material de un edificio, hasta cómo se expresa el pastor. Nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que el Señor se enfoca. En el versículo 13 dice Pablo: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Pablo probablemente fue acusado de ser un loquito, un fanático religioso, a alguien que le lavaron el cerebro y anda tratando de hacer lo mismo con los demás. Eso no nos pasa a nosotros, ¿verdad? Nunca nos han tratado a nosotros los cristianos como que tenemos el cerebro lavado y somos fanáticos religiosos. Esto lamentablemente no es algo exclusivo del apóstol Pablo. Es algo que se da en el cristianismo. Pero Pablo no estaba loco. Pero él no niega que su vida es una locura, en términos humanos, si me permiten. Es una locura para esta sociedad. Y también tu vida puede ser una locura para las personas a tu alrededor. Por supuesto que la sociedad va a pensar que alguien como Pablo está loco. Pablo era un hombre con una devoción profunda a Dios, que ama predicar la cruz y la gracia, a pesar de que lo metan preso, cuya mayor meta es la gloria de Cristo a pesar de que lo azoten. Su mayor pasión es dar a conocer a Cristo en lugares donde no fue predicado. Por supuesto que está loco. Para esta sociedad está loco. Una persona que podía disfrutar de su estilo de vida, con otro tipo de nivel de vida, tiene que pasar por todo esto: naufragios, azotes, calabozos, siendo perseguido. Para esta sociedad, él está loco. Esta acusación no es exclusiva para el apóstol Pablo, como les mencioné. Esto hoy, 2000 años después, no ha cambiado, no ha variado mucho. Si amás la palabra de Dios, te van a tratar como un loco, como un religioso. Aún los propios evangélicos, aún personas dentro de las iglesias. Si compartís el evangelio en toda oportunidad, la gente te va a tratar como un fanático religioso. Si luchás para ser santo y apartarte del pecado, es porque estás mal de la cabeza. ¿Cómo no vas a disfrutar el mundo? ¿Cómo no vas a disfrutar de los placeres de la vida? Si se vive solo una vez, hay que vivir el hoy, te dicen. Las personas que después terminan sufriendo por su pecado y te vienen a buscar a vos, cristianito. Este es el mundo en el que vivimos. Nosotros lo sabemos, no es algo que debería de sorprendernos. Si vas a la iglesia regularmente, ofrendás, orás, lees la Biblia, es porque te lavaron el cerebro. Y Pablo dice: si estoy loco es a causa del Señor
y si estoy cuerdo es por ustedes. Acompáñenme para ver la razón de esta locura a 1 Corintios 1, 18 al 25. Luego vamos a volver a nuestro pasaje central. 1 Corintios 1, 18 al 25. La palabra de Dios dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gracias a Dios por la locura de la predicación. Gracias a Dios por la locura de este mensaje que nos salvó. Para nosotros que fuimos llamados por Dios, para nosotros que fuimos salvados por Dios, para nosotros que fuimos objetos de la misericordia de Dios, nosotros solamente vemos el poder de Dios. Vemos el poder de Dios en quebrantar nuestro propio corazón, en abrir nuestros ojos, en salvarnos, en darnos esperanza. Damos gracias a Dios. Locura para nosotros sería jactarnos, creer que tenemos algún mérito en la salvación. Eso sería una locura. Locura es mirar nuestra vida, mirar para atrás y decir: ¿cómo pude sobrevivir sin Cristo? Más allá de su misericordia, donde quizás era una persona moral, quizás no hacía cosas que a los ojos de la sociedad son grandes pecados. Pero una vez que conocemos la gracia de Dios, nosotros sabemos lo que era nuestro corazón, nuestra maldad, nuestra ofensa a Él. Porque conocemos la santidad de Dios ahora, porque conocemos sus atributos, porque conocemos lo que es el Señor. Y no podemos entender, hasta hoy vamos a necesitar la eternidad para profundizar en el Evangelio, no podemos entender cómo Dios nos puede haber amado a nosotros, cómo Dios nos puede amar. Lo vamos a ver incluso en el pasaje ahora. ¿Cómo es posible? Para nosotros es el poder de Dios. Locura es aquello que está fuera de Cristo. Pero para las personas que, como nosotros un día, antes de recibir la gracia del Señor, un día estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Para las personas a nuestro alrededor, esas personas que aún no conocen a Cristo, la predicación del Evangelio es una locura. Imaginen decirle a alguien que un hombre, un carpintero, judío, que vivió hace más o menos 2000 años, murió para pagar por tus pecados. Esta sociedad se hace un Dios a su imagen y semejanza. Y el Evangelio bíblico es un mensaje totalmente contrario. Ahora, seamos honestos en algo. Muchos que profesan ser cristianos, muchos en las iglesias evangélicas, nunca serán tratados como locos por la sencilla razón de que no predican el Evangelio bíblico. El Evangelio bíblico es una locura para los que se pierden, vimos en el pasaje. Pero muchas personas prefieren hacer sentir bien consigo mismo a los perdidos, en lugar de confrontarlos con el Evangelio bíblico. Los perdidos se sienten cómodos en las iglesias, en nuestros servicios, en los cultos, porque no se les predica el Evangelio bíblico.
Escuchan historias, escuchan chistes, escuchan anécdotas, escuchan testimonios, escuchan buena música. Déjenme ponerle las comillas, pero... Entonces son entretenidos. Y por eso siempre los pastores, los líderes, las personas que están en el frente de los jóvenes, siempre están buscando formas, ¿verdad?, de tenerlos entretenidos. Y miren que lamentablemente yo estuve ahí, lamentablemente. Estuve ahí. Donde pasaba más tiempo haciendo el PowerPoint y poniéndole nombre y haciendo todo un evento de jóvenes y la música y la decoración y el drama y pasabas mucho tiempo haciendo un montón de cosas. Lo último era el mensaje bíblico, porque tenían que venir a un ambiente, tenían que venir a un evento. Y lo último que me preocupaba, y lo que menos por ahí le prestaba atención era al estudio bíblico. Doy gracias a Dios, ¿no?, que su gracia me sacó de ahí, abrió mis ojos y poquito a poquito uno va madurando y cambiando. Pero esta es la realidad de la mayoría de las iglesias. Los perdidos se sienten cómodos en las iglesias, no confrontados por el Evangelio, porque no hay Evangelio que los confronte. No se confronta el pecado, no se predica la justificación por la fe, no se habla de la obra de Cristo, no se habla de los atributos de Dios. Fíjense, y lo digo con respeto y con dolor, no es por hacer una crítica gratuita, pero la mayoría de las canciones que se cantan en las iglesias son tonterías, perdónenme la expresión, no tienen sentido, repiten 14 veces la misma cosa y todo sobre yo corro, yo bailo, yo salto, yo... No hay evangelio en la alabanza. Doy gracias a Dios por congregaciones como esta, por supuesto que es totalmente diferente. No se predica todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces esas personas no son locos para el mundo. Son locos para nosotros, que los vemos y no podemos creer cómo en el nombre de Cristo pueden andar de show en show en lugar de en gloria. Pero predicar el evangelio siempre va a traer oposición. Esto no era exclusivo porque el apóstol Pablo era el apóstol a los gentiles. Esto lo vemos desde el Antiguo Testamento a todos los hombres de Dios, aquellos que eran enviados por el Dios vivo y verdadero, sufrían oposición. Lo vimos con Jesucristo, los apóstoles, y entrando en el Nuevo Testamento no cambia. Y si sabemos un poquito de historia de la iglesia, no ha cambiado. Y el día de hoy, mientras nosotros, gracias a Dios, tenemos un lugar de refugio bajo la lluvia y estamos con la palabra de Dios en nuestro idioma y con libertad, hay muchos hermanos que hoy en día están siendo perseguidos en cárceles, están siendo torturados, sus familias separadas, hoy en día. Entonces, es real. El que predica el evangelio bíblico va a sufrir oposición, persecución. Pero predicar el evangelio también es una obligación moral. Esto lo vemos en los versículos 14 al 16, los voy a leer nuevamente. Estamos en nuestro pasaje central, 2 de Corintios 5, vamos a leer 14 al 16. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. No predicar el evangelio después de haber recibido el amor de Cristo es inmoral. Es una contradicción moral, filosófica, teológica. Es simplemente que no coincide. No puedo recibir el amor de Cristo, cuyo objeto es alcanzar a los perdidos, para gloria de Dios Padre, pero el objeto es alcanzar a los perdidos. No puedo recibir ese amor y que no produzca en mí el deseo de alcanzar a otros perdidos para Cristo.
Es mentira que me gozo en la eternidad y en un cambio de vida y que conozca al Señor si a mí no me preocupa la eternidad de la persona que está a mi lado. Te diría, especialmente de nuestros seres queridos y las personas a nuestro alrededor, pero de toda alma. Porque esa alma es inmortal y un día va a dar cuentas a Dios. Y nosotros sabemos cuál es el destino final para las almas impías que no tienen un abogado para presentarse al juicio. Para las almas que no conocen al Señor, para las almas que no han hallado gracia, para las almas que han rechazado voluntariamente a Cristo, que no tienen excusa porque hasta el firmamento, los cielos cuentan y hablan de la gloria de Dios. Sabemos cuál es el destino final, sabemos que es eterno, porque la ofensa es a un Dios eterno. Hay personas que preguntan, ¿cómo un Dios bondadoso puede castigar eternamente a alguien que pecó por 60, 80 años? Porque pecó contra un Dios eterno e infinitamente santo. Nosotros sabemos del sufrimiento, o espero que sí, debemos de leerlo en las Escrituras, debemos de exponernos a la enseñanza y recordar de dónde nos rescató el Señor, lo que ha hecho en nuestra vida. El Evangelio es mucho más que simplemente cambiar nuestro estilo de vida acá en la tierra, darnos una mejor calidad de vida. Entonces, bueno, como no peco tanto, capaz que vivo un par de años más. No, el Evangelio es un poquitito más profundo que eso. Nosotros sabemos de la eternidad de condenación que el Señor nos rescató. También sabemos lo que significa tener una comunión con Cristo. Nosotros sabemos lo que es tener libre acceso al trono de la gracia, como cantábamos recién. Nosotros sabemos lo que es adorar a aquel que está sentado en su trono, que escuche nuestras oraciones, poder expresarle lo que Él es. El hecho de decirle, te amo, te alabo, eso viene de la misericordia de Dios, porque estos labios han pecado. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos sido perdonados, limpiados, que no tengamos condenación, que tengamos esperanza, que tengamos paz, que tengamos propósito, nosotros sabemos eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo yo saber la realidad del infierno? ¿Cómo puedo yo conocer la realidad del cielo? ¿Cómo puedo decir que tengo una comunión íntima, una relación personal con el Señor Jesucristo? Y que a mí no me importe dónde va a pasar la persona que está a mi lado su eternidad. ¿Se dan cuenta que es una contradicción? Es una contradicción y no debería de ser así. ¿Puede alguien acaso experimentar el nuevo nacimiento y no querer que los demás lo experimenten? Pablo habla en este contexto del amor de Cristo. Y nosotros a veces lo podemos leer medio a la ligera, medio rápido. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Pablo no está refiriéndose a su amor por Cristo. Está hablando del amor de Cristo por Él y por nosotros. Y acá debemos de parar un segundo y decir, ¿cómo puede ser que Cristo me ame a mí? ¿Cómo puede ser que Cristo, el Dios del universo, el Señor de señores, el Rey de reyes, Dios, cómo puede ser que me ame a mí, un simple mortal, un pecador? Damos gracias a Dios por el Evangelio, por supuesto. En Gálatas 2:20, un pasaje bastante conocido, Pablo dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo personalmente me daba cuenta cuán rápido leo a veces este tipo de pasajes. Tan rápido, tan a la ligera. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta frase me podría inspirar miles de canciones, miles de prédicas y sería una fuente inagotable de adoración a nuestro Dios. Por eso la eternidad se va a tratar de profundizar en el Evangelio y de conocer a Jesucristo. Juan 17, Jesús orando dice, esto es la vida eterna, que te conozcan a ti. Tu palabra es verdad.
En el Antiguo Testamento tenemos un pasaje que explica, no tenemos muchos pasajes, pero uno en particular, que explica el carácter de Dios para poder entender un poquito su gracia, su sacrificio. Está en Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 dice que otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y se olvida el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Permítanme leerlo nuevamente. Miqueas 7:18. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia. Otra versión traduce: porque tu mayor placer es amar. Porque te deleitas en misericordia. Porque tu mayor placer es amar. Pablo también escribió a los Romanos en el 5:8, otro pasaje que también debería ser muy familiar para nosotros. Dice, pero Dios muestra su amor por nosotros ¿en qué? Cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No es ahora que estamos luchando por ser santos y leyendo la palabra de Dios y cantando y venimos a la iglesia y queremos honrar el nombre de Dios. No, cuando nosotros éramos pecadores, cuando estamos de corazón rechazando a Dios, no deseando a Dios, cambiando a Dios, ofendiendo a Dios, odiando a Dios, Cristo murió por nosotros. En 1 Juan, el apóstol Juan también escribe en 1 Juan 3:1, miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El apóstol Juan, ya viejito, toda una vida sirviendo al Señor, una vida también de oposición, tuvo 20 años en la isla de Patmos, exiliado. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Por eso a lo que volvíamos, para el mundo es una locura, porque no conoce a Dios, no conoce el amor de Dios, no conoce la salvación de Dios. Nosotros tenemos que ser pacientes con las personas a nuestro alrededor. 1 Juan 4:10 también dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Pero Pablo, en vista de este amor que Cristo nos tiene, no nos alcanzaría el tiempo, las predicas para poder profundizar, que Cristo nos ame, que Dios nos ame. En vista de este amor, Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Me constriñe. La palabra en griego para constriñe es sunejo. Y sunejo se podría traducir como una presión que provoca una acción. Es una presión que provoca una acción. El verbo también se podría traducir, o algunas acepciones de la palabra, como afligir, angustiar, apretar o aún enfermar. Entonces nosotros podríamos traducir, una posible traducción también podría ser, el amor de Cristo me presiona. El amor de Cristo me aflige. El amor de Cristo me angustia. El amor de Cristo me aprieta. El amor de Cristo me enferma. Y sé que son palabras, por algo los traductores bíblicos no las usaron y usaron constriñe. Sé que son palabras fuertes, pero nos ayudan a entender de qué está hablando Pablo. El amor de Cristo es real y es acción y está obrando
El amor de Cristo no es solamente algo como abstracto, lejos, un sentimiento. No, el amor de Cristo es una obra del Señor que está presionando en nuestro corazón. A veces nos puede pasar que estamos sentados al lado de una persona, sabemos que vamos a compartir un tiempo. Digamos que tomamos un taxi o alguna de las aplicaciones estas de transporte móvil y tenemos media hora. A mí a veces se me pasa por la cabeza, ¿no? Yo tengo que compartirle. Porque si tenemos un accidente y pasa algo, esa persona, yo no sé a dónde va a ir. Y probablemente, como la gran mayoría de las personas, no conoce a Cristo. Y yo conozco a Cristo. ¿Quién le va a predicar a Cristo? Porque la mayoría de los pasajeros que se van a subir no le van a predicar a Cristo. Probablemente en su familia quizás no hay nadie cristiano. Entonces, puede pasar que sentimos ese... Y no es porque nosotros seamos apasionados, seamos grandes evangelistas y que misericordiosos. No, es precisamente porque no somos naturalmente así, que el Espíritu Santo tiene que convencernos de pecado, tiene que animarnos. Y pone eso, hablale. Si no le hablas vos, ¿quién le va a hablar? Y nos molesta, y nos aflige, y nos angustia. Porque no todos tienen facilidad de palabra, o a veces estás apurado, o a veces te pasó algo, y a veces estás enojado, y a veces estás pensando en algo, y a veces... Pero esa persona necesita escuchar el Evangelio. Y eso es algo que el Espíritu Santo, es el amor de Cristo, es ver la obra de Cristo en nuestra vida, es ver que ahora somos aceptos en el amado, es ver el Evangelio, es ver la gracia de Dios, es ver todo lo que Dios ha hecho en nosotros, por nosotros y sigue haciendo, aún la paciencia que tiene día a día con nosotros, me obliga a mí a compartir de Cristo a otras personas. Y este es el punto. No compartir el Evangelio es inmoral, es inmoral, es sumamente inmoral. Para nosotros que conocemos el amor de Dios, el amor de Cristo, el temor del Señor. Si yo recibí el amor de Cristo, no puedo dejar de anhelar que otros reciban este mismo amor. La gente a veces compra un producto, le funciona bien y está sumamente animada compartiéndole a otros. Mirá, compré tal cosa y es muy bueno, deberías de probarlo. Y es un aparato que sí te puede ayudar a una cosa, es un producto. Pero acá estamos hablando de vida eterna, estamos hablando del Salvador, de la única provisión de Dios para el pecador, que se dio a sí mismo en la persona de su Hijo, es la provisión de Dios. Nosotros debemos de anhelar compartir de Cristo con otros. Si has recibido el amor de Cristo, has muerto junto a Cristo. Como dice Pablo, ya no vivís para exaltarte a vos mismo, ya no vivís para vos, ahora vivís para la gloria y honra de Cristo. Vivís para agradar, exaltar y compartir a aquel que murió y resucitó. El amor de Cristo nos obliga. Ya no vivimos para nosotros mismos. Así vivíamos antes, eran nuestras metas, nuestros sueños, era todo sobre nosotros, era nuestra gloria, ¿no? Ahora nosotros vivimos para aquel que murió y resucitó para nosotros. Vivimos para exaltarlo a Él, vivimos para honrarlo a Él, vivimos para compartirlo a Él, para que Él sea famoso, no nosotros. Vivimos para darlo a conocer, no se trata de nosotros. Vivimos para Él, por Jesucristo. Nuestra vida, todo lo que pensamos, lo que vemos, lo que decimos, lo que escuchamos, lo que sentimos, nuestras acciones, toda nuestra vida tiene que apuntar a Cristo. Es Él, Cristo, Cristo, Cristo. Porque ya no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Cristo murió para que vivamos para Él. No murió para que fuéramos prósperos. No murió para que fuéramos populares. No murió para que nuestra vida fuese fácil. De hecho, si llevas un tiempito caminando con el Señor, sabes que probablemente se te complicó la vida siguiendo a Cristo. Y que para todos a tu alrededor sos un loco. Ya lo vimos eso. Murió para que nuestra vida exalte su increíble gracia.
nuestra vida, nuestra muerte, toda circunstancia, nuestra eternidad, murió para que nuestra vida exalte su increíble gracia. Y si me acompañan, me gustaría ver esto, porque esto es algo que viene de la palabra de Dios. Me gustaría que me acompañen a Efesios 1, 3 al 7. Sé que es un pasaje que conocen, es un pasaje muy profundo. Ahora lo vamos solo a leer, pero para que nos pueda recordar para qué nos compró Cristo. Efesios 1, del 3 al 7. Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Permítame leer nuevamente el versículo 6. Cuando hay un para, marca el propósito, ¿no? ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ese debe ser nuestro motivo de vivir, despertar cada día. Si estás con vida, independientemente de cualquier situación, debes de exaltar la inmensa gracia, sublime gracia que el Señor nos ha dado en su amado. Un último punto que se va a desprender de los pasajes de los versículos 17 al 21 es que predicar el Evangelio no es opcional. Predicar el Evangelio no es opcional. Dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermanos, hay una creencia errada en muchísimas iglesias. Hay muchas creencias erradas, pero quiero enfocarme en una. Hay una creencia errada en muchísimas iglesias y en muchísimos cristianos que está causando estragos. A veces sin darnos cuenta, va corriendo por los pasillos de las iglesias y yo creo que tiene consecuencias nefastas. Es una creencia errónea muy popular entre los cristianos. A mí en lo personal realmente me preocupa. Una creencia que no se expresa de labios para afuera, pero que la vivimos. Una creencia que está bien enraizada en los corazones de los creyentes evangélicos. Una de las creencias más peligrosas y difíciles de detectar. Y la creencia errónea es esta: predicar el Evangelio es para unos pocos. Es nefasto, nefasto. Predicar el Evangelio es para unos pocos. Es opcional. Depende de quién sos, depende de tu contexto, depende del momento. Y para mí eso es lo más antibíblico que pueda existir. Muchos cristianos creen que los pastores, misioneros, líderes en la iglesia, los pastores, son los que tienen que predicar el Evangelio. Por eso nos limitamos, inconscientemente, a invitar a personas a la iglesia, pero quizás nunca les predicamos el Evangelio.
Entonces, como ya lo invité a la iglesia, me quedo como en paz, tranquilo. Lo invité a la iglesia, si no viene, con problema de él. Pero nunca me tomo el tiempo de orar por esta alma, de buscar formas intencionalmente de sentarme y poder compartir el Evangelio. Calmamos nuestra conciencia invitando a la iglesia, pero eso no es predicar el Evangelio. Si la persona se muere, no tiene, hoy no fui a la iglesia. No, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, de la gracia del Señor, del Evangelio de Jesucristo. Otros creen que los que tienen mucho conocimiento tienen que predicar el Evangelio. Hermanos, es bueno y natural que nosotros queramos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso es bueno y natural que un cristiano quiera crecer y nutrirse de la palabra de Dios. Pero no es necesario ser un doctor en divinidades para compartir el Evangelio. Eso es una excusa que nosotros damos. Por supuesto que nosotros siempre vamos a tener que crecer en el Evangelio y crecer más, y a medida que prediquemos el Evangelio y que nos congreguemos y que estudiemos y que tengamos comunión con Dios, obviamente vamos a crecer no solo en el conocimiento del Evangelio, sino también en la capacidad de compartir el Evangelio. Pero hay personas que por años, no, yo no sé tanto, mejor que le compartan, no sé, Javier sabe, Javier, habla con esta persona, porque no, hermanos, estamos en Cristo. Se te ha dado un ministerio, el ministerio de la reconciliación, ahora lo vamos a ver, sos embajador de Cristo. Tenés que compartir el Evangelio. Porque Javier, con todo lo bueno que es, todo lo que lo amo, no es omnipresente. No me enteré todavía. Vos estás en un lugar para honra y gloria del Señor. Y una de las formas es compartir el Evangelio de Jesucristo con las personas que Dios pone a tu alrededor. Otras personas creen que solo los extrovertidos tienen que predicar el Evangelio. Quizás algunos se excusen que no tienen facilidad de palabra, que son muy tímidos. Los que dan este tipo de excusas se olvidan que la salvación es del Señor, que no está en nosotros el poder de cambiar corazones. No es porque hablas bonito que una persona va a ser salva. No es porque tenés poder de convicción que una persona va a ser salva. Es el Señor que salva. Es el Señor que abre los ojos. Es el Señor que cambia el corazón. Es el Señor que cambia la mente. Es el Señor que se revela. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Sin duda que hay personas que quizás sonarán más bonito, hay personas que se expresan mejor, personas que tienen más estudios que otros, personas que hablan diferentes idiomas, sin duda, pero la salvación es del Señor. Mi responsabilidad es compartir el Evangelio. Otros dicen, no es necesario predicar el Evangelio porque Dios ya escogió quienes han de ser salvos. Es verdad que Dios ya escogió quienes han de ser salvos, porque de otra manera nadie lo escogería a Él. Él nos ama primero, lo vimos. Pero el Dios soberano, que escoge quién ha de ser salvo, también escogió que el instrumento por el cual las personas sean salvas es la predicación del Evangelio a través de la iglesia. En otras palabras, te escogió a vos y a mí para llevar este mensaje de reconciliación a otras personas. Entonces nosotros no podemos poner como excusa. Yo tengo que predicar el Evangelio a toda persona. Si la persona responde a este llamado del Evangelio, entonces, gloria a Dios, porque es salva. Sabemos que Dios obró en su corazón, la persona es salva. Si no responde, Dios también va a usar esa predicación para su honra y gloria. Esta persona no va a tener excusa porque está rechazando el Evangelio. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio a toda persona y que Dios haga su obra. Muchos de nosotros cuando fuimos alcanzados por el Señor estábamos apasionados y compartíamos de Cristo con todos a nuestro alrededor. No sé si les ha pasado. Yo andaba como mono, como metralleta, así, lo loco, sí, un fanático. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos madurando, ¿no? Vamos creciendo y comenzamos a ser mucho más medidos. Gracias a Dios, ¿no? Empezamos a ser más medidos con nuestras palabras, con nuestras acciones, ¿verdad? En el nombre de la madurez. Y ya no somos tan osados para hablar del Evangelio. Y si somos honestos, no somos tan apasionados.
Y luego, en un punto de nuestra vida, predicar el Evangelio es una excepción y no nuestro estilo de vida. Hermanos, les quiero animar de todo corazón, ¿sí? Que sigamos creciendo, que sigamos madurando, nos vamos a comportar mejor para esta sociedad, pero no perdamos la pasión por el Evangelio. No nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Tengamos presente su amor por nosotros. Compartamos con las personas que están a nuestro alrededor. Su eternidad es real. Compartir el Evangelio no es opcional. No es que, bueno, hoy no me levanté, no, que comparta otro. No, es una obligación moral compartir el Evangelio. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos incomoda, nos aflige. Dios quiera que me dé a mí personalmente, que nos dé a nosotros una pasión tal por compartir el Evangelio que nos sintamos enfermos si no lo hacemos. Que a mí no me dé nunca lo mismo que la persona está al lado mío si es salva o no. Que Dios me dé esa pasión. Es válido orar al Señor y pedirle, Señor, ayúdame a compartir el Evangelio. Señor, dame pasión. Ayúdame a entender tu gloria y también la condenación eterna que es estar privados de la majestad del Señor. Algunas implicancias de estos versículos, unas implicancias prácticas, es que si alguna persona está en Cristo, y la expresión en Cristo denota una posición espiritual de la persona. La persona que está en Cristo se encuentra identificada con Cristo. Hay comunión, está en Cristo y Cristo está en la persona. Toda persona que está en Cristo, esto es lo que se desprende del texto, toda persona que está en Cristo, que está en unión con Cristo, es una nueva criatura. No algunos, no unos pocos, no los que se congregan. La persona que está en Cristo es una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron. Esto no significa que no vas a tener luchas, no vas a tener tentación, no. Pero estas cosas que se hicieron en el pasado no van a definir tu vida ni tu eternidad. Lo que va a definir tu vida y tu eternidad es tu posición en Cristo, es tu relación con Él. Ahora, toda persona que está en Cristo es una nueva criatura, está reconciliada con Dios, independientemente de cómo te sientas, dice la palabra de Dios clara, estás reconciliada con Dios. Antes estabas enemistada, eras objeto de la ira de Dios, ahora estás reconciliado, estás en paz con Dios. Y también dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién? ¿A los que sirven a tiempo completo en la iglesia? ¿A los que trabajan con una organización misionera? ¿A los que estudiaron en el seminario? ¿Quiénes recibieron el ministerio de la reconciliación? Todas las personas que están en Cristo. Todas las personas que están reconciliadas con Dios. Entonces eso se aplica para vos, si estás en Cristo, y se aplica para mí. Somos embajadores de Cristo. Los cristianos aman el versículo 17, y está bien, por supuesto, no somos nueva criatura en Cristo, no, las cosas viejas pasaron, mirás para atrás, hay un cambio de vida, ya no haces lo que hacías antes. Nueva criatura, gloria a Dios, gracias. Lo tenemos presente, lo escribimos, lo mandamos como ánimo en tarjetas. Pero nos olvidamos de los versículos 18, 19, 20 y demás. Amamos los privilegios, pero nos olvidamos de nuestras responsabilidades. Sí somos una nueva criatura, sí las cosas viejas pasaron, pero también se nos ha dado un ministerio, un servicio. Se espera de nosotros, tenemos una tarea que es ser ministros de la reconciliación, embajadores de Cristo. Ahora, la palabra embajadores, Pablo usa una palabra en griego, presbuen, que designa las funciones de un ministro del Estado, un ministro oficial, un representante oficial enviado por un gobernante en una ocasión especial con un propósito específico. Se solía utilizar a hombres maduros, no iba cualquiera como embajador, era un hombre maduro a hacer esta tarea. Pero en los tiempos bíblicos, antes, en la antigüedad,
En los tiempos de guerra se usaban los embajadores y por el contexto y la forma en que Pablo habla, creo que es bueno tener en mente esto. Cuando había una guerra entre dos territorios, entre dos reinos, y obviamente se estaban atacando en una batalla y de otro tiempo había otra batalla y era una guerra y iban a terminar muriendo y un bando iba a terminar destrozado, uno de los reyes el que venía a atacar, podía enviar a su embajador para hablar con el otro rey. Normalmente se respetaba al embajador y se le daba libre paso normalmente. Pero el embajador traía las condiciones de paz de su rey. Y básicamente era esto: mi rey está viniendo a la guerra y te va a destruir. Estas son sus condiciones de paz. Si las aceptás, nos reconciliamos y sellamos la paz. Pero si no aceptás las condiciones de paz de mi rey, él va a venir y te va a destruir. Y si el rey aceptaba, entonces se reconciliaban y había paz y se celebraba. Pero si no, probablemente mandaba la cabeza del embajador. No es que le mandaba una notita: gracias rey, pero nos gusta la guerra, vamos a... No, mandaba la cabeza del embajador directamente y entonces a la guerra. El rey venía a la guerra porque este rey o este territorio no había aceptado hacer las paces con este rey que venía. Nosotros le tenemos que decir al mundo que nuestro rey está viniendo y que ellos están enemistados con Dios, que ellos están en enemistad con Dios y que nuestro rey está viniendo. Y cuando venga no va a ser tan amigable como cuando vino la primera vez. Y que ellos tienen que arreglar las cuentas y que tienen que aceptar los términos de paz de nuestro rey, porque nuestro rey está viniendo y van a tener problemas. Esa es nuestra función como ministros de la reconciliación. Nosotros vamos a decirle: hey, estás peleado con Dios, tenés que reconciliarte con Dios, porque mi rey viene. Mi rey viene y es muy poderoso. No vas a poder ni estar un segundo parado frente a él. Entonces no es tan romántico como a veces nosotros lo planteamos. Cuando nosotros tenemos embajadores en mente, pensamos en los diplomáticos de hoy en día, obviamente, que están bien vestidos, que tienen una buena posición económica, que tienen respeto, autoridad, una hermosa carrera. Pero no es eso lo que estamos viendo acá. Nosotros estamos acá yendo al enemigo de nuestro Dios, que por ende es nuestro enemigo, diciéndole que se sometan y se rindan ante los términos de paz de nuestro rey, porque está viniendo. Quiero terminar con una cita del doctor Steve Lawson, hablando de este rey que viene. Dice: no viene a jugar, no viene a ser dócil, viene a dominar, viene al matadero. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y al final de esta era vendrá desde el cielo con un corcel blanco y sus vestiduras estarán manchadas de sangre, la sangre de sus propios enemigos. Y Él regresará para conquistar y condenar. Necesitas hacer las paces con este Rey que viene, o serás sometido a la condenación para siempre. Y Jesucristo ha establecido los términos de paz. Necesitas llegar a un acuerdo extrajudicial con Él. No quieres entrar en este último día de conflicto con Cristo, porque Él será despiadado en la ejecución de su justicia. Pero hoy te ofrece misericordia. ¿Aceptarás los términos de paz? Él estará de acuerdo con los términos de paz, pero son sus términos, no los nuestros. Fin de la cita. Hermanos, no desprecien la gracia de predicar la gracia. El hecho de que nosotros podamos predicar la gracia de Dios, eso es una muestra de la gracia del Señor, porque el Señor no nos necesita. Pablo dijo en Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Prediquemos el evangelio. ¿Vamos a tener oposición? Sí. Pero es inmoral no hacerlo. No es opcional. Es lo que Dios espera de nosotros. Se nos dio una tarea, un ministerio. Y decirle al mundo: reconcíliate con Dios porque está viniendo. Aceptá sus términos de paz. Que Dios nos ayude a entender su inmensa gracia
de permitirnos compartir el Evangelio. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos tener tu palabra en nuestro idioma y por darnos el entendimiento de poder acercarnos a ella. Señor, nosotros te amamos y anhelamos ser cada día más parecidos a ti. Y anhelamos servirte, Señor, como tú mereces ser servido. Tú eres nuestro Salvador, eres un amigo, pero también eres nuestro amo, nuestro dueño, Señor. Y nos has dejado una tarea, nosotros queremos cumplir. Ayúdanos, Señor, como iglesia, como comunidad, pero también individualmente, a compartir el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener pasión por tu gloria, pasión por tu nombre, Señor. Que podamos ver tu amor en nuestras vidas, que podamos ver el temor del Señor. Que podamos entender que somos embajadores, Señor, que somos representantes tuyos, Señor, que es un gran privilegio, que es una gracia poder hablar de ti, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo de tinieblas. Amén. 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 Muchas gracias y que Dios los bendiga.